Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con cada uno de nuestras vidas. A cada uno de los amados amigos le rogamos en el amor del Señor de que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí la primera carta de Juan, el apóstol, capítulo 5. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Verso 3, 4 y 5. Amén. Dice la palabra en estas dos versiones: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La versión antigua dice penosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice esta versión: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor, toda alabanza y toda gloria. Estamos llevando el tema una fe inquebrantable. Y aquí vamos a tratar de desglosar alguna parte de este pasaje que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le diese a la amada iglesia de su tiempo y hasta el día de hoy. Amén. Ya sabemos que cuando nosotros nos convertimos al Señor, no lo hicimos por nuestra propia cuenta, pues nadie preguntábamos por Dios. Todos a una estábamos perdidos, cual lo describe la palabra, en nuestros delitos y pecados. Y como dice el evangelista del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6, que me permito tomarlo en esta versión, lo que era la triste realidad de nosotros antes de convertirnos a Cristo y lo que es la triste realidad del que no tiene a Cristo en este momento.
lo primero que el Señor le dice al pueblo, y nos lo dice también a nosotros en este tiempo, es una pregunta: ¿por qué queréis ser castigados? El ser humano está muy equivocado con Dios. Cree que con Dios se juega. Y se habla mucho acerca del amor, que Dios es amor. Y así hay muchas denominaciones, muchos grupos religiosos que hablan mucho acerca del amor de Dios. Y todo es amor, ternura, compasión, misericordia. Eso es verdad, Dios es amor. Dios es misericordioso y clemente, compasivo. Es más, Dios es tolerante. Pero, ¿en dónde está la parte del juicio de Dios? ¿Dónde está la ira de Dios? También es fuego consumidor, lo cual en muchos lugares no hablan del fuego consumidor de Dios, porque a ellos no les gusta hablar de juicios. Pues están ellos bajo juicio, viviendo una vida de apariencia, un cristianismo mediocre, aparentador. Ahí es donde está la profecía cumplida del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, lo cual fue dirigida esa advertencia al predicador, al obispo, al pastor. Y llegó y le dijo: mirad por vosotros a la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo debe de haber un hombre que esté velando a la expectativa, que no vayan a haber infiltraciones doctrinales de errores, y que no haya tampoco ministros fraudulentos, pícaros, estafadores, engañadores. Mirad, le dijo el Espíritu Santo a través de Pablo al ministro, mirad, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros bestias salvajes. Esa es la versión más antigua, porque es que a todo aquel que daña la relación de la iglesia con Dios, eso es ser un salvaje, una bestia. Y la iglesia, durante los siglos que han transcurrido, algunos grupos han salido de esos sistemas religiosos donde no se preocupan por la sana doctrina, donde no se preocupan por darle alimento sólido a los creyentes, sino que todavía se les están enseñando los primeros rudimentos. Un niño cuando nace se le empieza a dar leche, comida liviana, y hay de esa madre donde continúe dándole esa comida liviana al niño desde que nació, desde que está de pecho, hasta los 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 años. No se desarrolla con normalidad. Lo matamos a ese bebé. Así es, muchas congregaciones tienen a los creyentes muertos, dándole a los creyentes mecato, confites, los tienen lleno de azúcar en la sangre, espiritualmente hablando. No hay comida sólida. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia, en los hermanos exiliados hebreos. Ahí lo vemos
en los pasajes del capítulo 4, 5 y 6 de Hebreos, que ellos estaban mal acostumbrando de tal manera que ya ellos querían volver a los rudimentos antiguos, volver al ABC de las Sagradas Escrituras, al ABC del Evangelio. Y el cristiano fiel y verdadero no puede permanecer en el ABC, tiene que continuar en crecimiento doctrinal. Cual lo dijese el proverbista Salomón, debe de ir en aumento como la aurora hasta que el día es aclareado. ¿Por qué? Porque según segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios de tal manera que sea enteramente preparado para toda buena obra. No obras infructuosas, sino obras que produzcan o lleven frutos para la gloria de Dios. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces, aquí estamos en este momento enseñando la palabra. Gústele a quien le guste o no le guste. Es verdad que cuando se habla la palabra como debe de ser, porque el ser humano necesita palabra pura de Dios, que lo edifique, que lo alimente y que lo saque de la muerte a la vida. Porque según Isaías dice: ¿por qué queréis ser castigados? Viene un castigo para los pecadores. Viene un castigo para los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los homosexuales, los parricidas y los matricidas. Viene un juicio. No vayan a creer, amados amigos del alma, que Dios está en el cielo contemplando la actitud degradante y corrompida del ser humano y se va a quedar con los brazos cruzados. Hay un día establecido, lo cual se llama el día del gran trono blanco. En el momento del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos, el libro de la vida y el libro de los condenados. Y los que no estén ahí en el libro de la vida, dice la palabra, que serán arrojados al lago de fuego, donde está el anticristo y el falso profeta. Y posteriormente, porque primero fue lanzado al lago de fuego el anticristo y el falso profeta, y luego Satanás y los demonios. Y como las personas que están practicando el pecado, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, tendrán que hacerle compañía al padre de ellos, que es Satanás. Y dice: ¿por qué queréis ser castigados? ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mire cómo es la condición del ser humano sin Cristo. El ser humano sin Cristo está de esta manera: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Alabado sea el nombre del Señor. Herida, hinchazón y podrida llaga. En el capítulo 66, verso 4 de Isaías, él dice que lo más justo del ser humano es como trapo de menstruación. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el término original: trapo de inmundicia. Entonces,
será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y aquí el apóstol se dirigió a estos hermanos que estaban tambaleando en la fe, que estaban a punto de claudicar. Me estoy refiriendo al libro de Hebreos, a los hermanos exiliados, a los que fueron expatriados, a los que fueron desheredados, a los que sufrieron persecuciones. Y ahí se les presentó un ejemplo bastante amplio de hombres y mujeres que se preservaron para Dios a pesar de las diversas situaciones y circunstancias que vivieron en su tiempo. Desde Abraham, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y les coloca el Espíritu Santo a estos hombres y mujeres de la iglesia exiliada. Les presenta ese ejemplo vasto, amplio, para que ellos recobraran sus ánimos, para que ellos recapacitaran y se volvieran de todo corazón a Dios e hicieran correctivos para agradar a Dios y se les robusteciese la fe, se les aumentara la fe para no desmayar. Y dejamos a los hermanos de Hebreos y llegamos acá al consejo que el apóstol Juan nos diese a los hermanos del entonces y a nosotros de este momento, porque esta palabra en este momento es para mí. No sé si es para usted. Este consejo es para mí. Sea bendito el nombre del Señor. Sabemos que la actitud cristiana es que en términos de la eternidad es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en las recompensas del mundo. Eso lo tenemos claro. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Y entramos en la parte que nos corresponde de Primera de Juan. La fe que vence al mundo. Sabemos que el mundo a los cristianos nos ven como unos bichos, como cosas raras, y no hallamos cabida en el mundo. El mundo nos menosprecia, el mundo nos rechaza, aunque finquen una amistad hacia nosotros. Pero sabemos que por Cristo somos enemigos del mundo. La única prueba del que dice que ama a Dios, usted, amado hermano del alma, si dice que ama a Dios y está viviendo en desobediencia, está viviendo en pasiones desordenadas, está viviendo como una rueda suelta, déjeme decirte que eres un hipócrita, un falso, un mentiroso, porque la prueba número uno, la única prueba número uno para demostrar que amamos a Dios de verdad es la obediencia.
Así es. Cristo lo dijo muy claro a los discípulos. Si me amáis, vivan los mandamientos. El mundo se da golpe de pecho y dice que se conocen los mandamientos de memoria, pero no los practican. ¿De qué sirve tener conocimiento acerca de los mandamientos y no ponerlos por práctica cuando eso por el contrario, ese conocimiento va a avivar la llama del fuego del infierno por la eternidad en contra nuestra? La única prueba del que dice que ama a Dios es la obediencia. Amén. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Capítulo 5, verso 3. Usted dice que ama a Dios. Obedece a Dios. Porque aquí viene algo tremendo. Sabemos por la palabra de que si usted y yo hemos recibido salvación y vida eterna, no la perdemos. Ojo bien. ¿Y cómo sabemos que usted y yo tenemos salvación y vida eterna, y lo cual nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que nunca serán borrados de allá de ese lugar? Porque Dios no es un Dios que se equivoca y va apuntándole en el libro de la vida el nombre a una persona que después va a tener que borrarlo de allá. Él no es Dios. Yo no creo en esa clase de Dios que apuntó mi nombre en el libro de la vida y después lo borra. ¿Para qué lo apuntó entonces? Si Él no se equivoca. Entonces, si Él me dio vida eterna, me dio salvación, vida eterna, y mi nombre está escrito en el libro de la vida y puso el sello, las arras del Espíritu, tengo que tener una confianza de esa salvación tan grande que no la perderé nunca. ¿Y cómo sé que tengo esa salvación tan grande y la cual no la voy a perder? En que en mi corazón hay deseo ardiente de amarle, obedeciendo su palabra. El libro de Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Ya a la altura, a la edad que tiene usted, en este caminar, en esa edad que tiene del nacimiento, que el Espíritu le diese en Cristo Jesús, usted ya debe de saber, su espíritu debe de saber si usted es de Dios o no es de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y la evidencia de que somos hijos de Dios y que en realidad le amamos es la obediencia. Y en el corazón del creyente fiel y verdadero no hay sino otra cosa que obediencia. Deseo a la obediencia. Ahí es donde se cumple lo que es el error doctrinal de esta versión del 60 del capítulo 5 verso 18 de Primera de Juan, en donde como usted ya nació de Dios, usted puede meterse a cualquier parte y Dios le guarda. ¿Usted cree eso? Mire lo que dice este versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda. El Señor le guarda. Nos podemos meter donde nos dé la gana y el Señor nos guarda. No sé. En cambio la versión antigua dice muy clarito. Y ahí es donde quiero que tengamos mucho
en cuenta esto. Mire lo diferente. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Después de nosotros habernos convertido a Cristo, haber dado el paso a recibir el regalo de Dios para nuestras vidas, es responsabilidad nuestra, de nuestra parte, hacer algo, y es guardarnos. Así es. ¿Y cómo nos guardamos? Cuando recibimos las fuerzas del Espíritu para hacerle frente a las circunstancias, a las tentaciones y a los ataques y embates del maligno. Capítulo 6, verso 10 en adelante de Efesios. Ahí está la armadura del creyente, la vestimenta del verdadero soldado de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, para combatir contra el mal. Entonces, demostramos nuestro amor a alguien cuando tratamos de agradarle y producirle satisfacción. En el momento cuando Juan estaba bautizando a Jesús, se oyó una voz del cielo, la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque Él, Dios de antemano, sabía que Dios el Hijo iba a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Uno complace, satisface y agrada y hace que la persona se sienta agradable, satisfecho, cuando uno le demuestra amor. ¿Será que Dios se está complaciendo en este momento? ¿Se agrada de usted? ¿Usted verdaderamente le es agradable a Dios por su comportamiento, por su conducta? ¿O acaso Dios tendrá que taparse sus narices benditas y gloriosas porque hiere a mortecina espiritual? Tendrá que apartar su vista de repudio, porque en vez de complacerle, le trae malos deseos al Señor, náuseas. Esa es la condición del tibio. Hay más oportunidad de que Dios traiga su presencia al escarriado que al tibio. Antes, por el contrario, al tibio le causa a Dios náuseas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mal llamado cristiano, que canta, que alaba, que ofrenda y que también predica. ¿Cuál es tu comportamiento? Alabado sea el nombre del Señor. Según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros debemos de dar testimonio delante de ¿quién? De Dios y de las personas. Juan de inmediato nos dice sorprendentemente, mire lo que se le vino a la mente al apóstol Juan cuando le dijo a la iglesia, y nos está diciendo a nosotros ahora, porque todo esto de la obediencia tiene que ver con la fe.
La fe y la obediencia van juntas. En el original griego, el capítulo 1, verso 12 de Juan, el Evangelio, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen. La palabra creen en el original griego dice los que le recibieron y le obedecieron. Porque una fe sin obediencia es muerta. Es la fe de demonios. Es la fe de Satanás. Y muchos cristianos, llamados cristianos, tienen la fe de los demonios. Viven en desorden. El diablo cree y tiembla. ¿Y de qué le sirve? Y muchos alabando, brincando, saltando, danzando en las congregaciones, que no hacen sino llevar un espectáculo para entretener a los miembros, y creen que están agradando a Dios. Porque más adelante vamos a tratar un puntico acerca del por qué Dios mató a Datán y a Abiram. ¿Quiénes eran esos? Los dos hijos de Aarón. ¿Por qué causa los mató? Porque quemaron fuego extraño. ¿Y en qué consistía el quemar fuego extraño? Lo que están haciendo en muchas congregaciones en la actualidad, quemando fuego extraño. Y los pastores son complacientes. Los pastores están quemando fuego extraño en la iglesia y dejando que los miembros quemen ese fuego extraño, llevando en los cultos ritos que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo establecido en la palabra del Señor. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios los consumió a fuego? Porque ese fuego que estaba en el altar encendido día y noche, no lo había encendido el hombre, era Dios quien lo había encendido. Y con ese mismo fuego con que Dios tenía encendido allá en el lugar santísimo, alabado sea el nombre, Señor, con ese mismo fuego los consumió a estos dos personajes. ¿Y por qué los consumió? ¿Cuál fue el pecado de ellos? El que alababan, el que adoraban, el que saltaban. No. Se estaban haciendo las cosas no en el orden ni en lo establecido por Dios. No soy doctor en la ley. No soy maestro teológico. Pero tengo al Santo de los Santos que nos enseña. Y hoy nos despeja la mente para que haya más comprensión en lo que Dios quiere que demos a entender al pueblo. Se está quemando fuego extraño en los púlpitos. Desde los púlpitos se están quemando fuego extraño que no agrada a Dios. Se preguntan algunos ministros, entonces, ¿por qué no hemos sido consumidos por el fuego celestial? Espere. O se arrepienten ahora y dejan de ofrecer sacrificio extraño a Dios, fuego extraño a Dios. Se arrepienten de sus parrandas que están haciendo en los templos, en sus embriagueces, en sus hechizos. Le voy a mencionar una palabra que le dijese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién os fascinó?
Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Nosotros hemos empezado en la carne y queremos terminar en el espíritu. Y el Espíritu Santo le dijo: ¿quién os fascinó a los creyentes de Galacia? ¿Sabe qué significa la palabra fascinó? La palabra fascinar es hechizo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pueblo de los Gálatas, al igual que los de hoy día, van a los templos hechizados, embrujados, sin saber si en realidad le agrada a Dios el culto que le están llevando a cabo. No respetan a Dios. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, dijo muy clarito: si el juicio, porque el juicio comenzará por casa. Dios va a empezar a llamar a juicio a la iglesia. Si el juicio comenzará por casa, ¿en dónde van a aparecer los impíos y los pecadores? ¿Qué será de ellos? Entonces Juan de inmediato nos dice, sorprendentemente, los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso es lo que dice la versión del 60. La versión antigua dice no son penosos. Perdón, la versión del 60 dice no son penosos. Y la versión antigua dice no son gravosos. Amén. ¿Por qué el apóstol Juan tomó esa palabra y se la dio otra vez repetitivamente a la iglesia? Porque eso fue lo que Cristo dijo. Alabado sea el nombre del Señor. En griego no son gravosos, avares, pesados, sin peso. No son gravosos, no son penosos, no tienen peso. Agares, avares, no tienen peso. Son fáciles de llevar los mandamientos de Dios. ¿Usted humanamente cree que los mandamientos de Dios son fáciles de llevar? No. Pero ¿por qué el Señor dice de que no son difíciles? Tiene la respuesta bíblica. Para el mundo, inconverso en su estado natural, en su estado animal, se les es difícil cumplir los mandamientos. Muy difícil. No puede. Porque es que eso se tiene que llevar ese en el espíritu, no en la carne. Porque es que más de uno se dan golpes de pecho. Es que yo vivo así, vivo una vida recta, yo no le hago mal a nadie. Se justifican. Y nosotros no nos justificamos por lo que nosotros hayamos hecho o hagamos. Nos justificamos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, somos justificados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. O sea, no son gravosos, avares, sin peso. No es una carga. Parece algo contradictorio. Porque es que seguir el evangelio no es fácil. Esto no es fácil. Esto es de mucha responsabilidad y seriedad. Esto es de un hacer morir lo terrenal. Y hacer morir lo terrenal se necesita. El renunciar a todo lo que es pecaminoso, a todo lo que desagrada a Dios, no es fácil. Pero vamos a mirar que sí es fácil para el creyente.
Para mí vivir los mandamientos es fácil, pero no por mis propias fuerzas. El proverbista dice muy clarito: no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia sabiduría. Pues el que cree estar firme, dijo el apóstol Pablo, mire, tenga mucho cuidado que no vaya a caer, porque puede caer. Porque muy fácilmente nos podemos confiar de que yo estoy bien y me puedo relajar, me puedo descuidar y caigo. Pedro le dijo al maestro: no, Señor, ¿cómo te voy a negar? Pero es que Pedro en ese momento estaba pensando en la macheta. ¿Y qué podía hacer una pinche macheta contra un ejército que venía? Pedro, me negarás. Bien. Esto no quiere decir que la obediencia a los mandamientos de Dios sean fácil de alcanzarlos, de llevarlos a cabo. Es fácil, no tiene peso, no son gravosos, pero no quiere decir de que son fáciles de alcanzar. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Una de las cosas que tiene que tener en cuenta el verdadero cristiano, por eso es la fe, mantener pendiente siempre en que Dios tiene el control de todo y que hay un mandamiento preciso para nosotros poder vencer todas las dificultades y poner por práctica lo que el Señor nos establece. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Y confiad. No se preocupen. Confiad. Confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, mi victoria es vuestra victoria. Vamos confiando en Él. Estamos hablando de la fe. Aleluya. Entonces, esto no quiere decir que la obediencia a los mandamientos de Dios sea fácil de alcanzar, de cumplir. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El verdadero amor del cristiano no es una cuestión superficial. Tenga mucho cuidado con eso. El verdadero amor del cristiano no es superficial. Amén. No es una cuestión superficial. Es algo muy profundo. Amén. Hay en este dicho un contraste implícito. Mis mandamientos no son gravosos, pero a la vez sí es difícil. No son fáciles. Hay que tomarlos con mucha seriedad, porque lamentablemente muchos en las congregaciones no están tomando las cosas de Dios en serio. ¿Para dónde va el hermano? Para la iglesia. ¿A qué? A gozarme con el Señor. ¿Quién dijo a eso? Yo no voy a la iglesia a gozarme con mi Señor. Yo voy a tributarle alabanza, adoración y gloria, a satisfacerlo a Él, a rendirle culto a Él. Y cada que se entre a la presencia del Señor, yo no debo llegar con que voy a gozarme, a saltar, a brincar, a bailar. No, yo debo llegar con un corazón compungido, humillado. Por eso la puerta de la entrada allá al lugar santo era como estrechita y bajita. Había que entrar, era agachadito mismo.
y con mucha dificultad. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces, el verdadero amor del cristiano no es una cuestión superficial. Y ahí es que hay en este dicho un contraste implícito. Nuestro amado Jesús decía que los escribas y los fariseos, ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Ataban. Oiga bien, los escribas y los fariseos ataban fardos pesados y difíciles de llevar. Ataban cargas, bultos pesados, los cuales eran difíciles de llevar. Por eso el maestro lo llevó al yugo de él, a los discípulos. Y se los cargaban a los demás. Amén. Esas cargas pesadas se las depositaban a otros para que las llevasen. La cantidad de reglas y de normas de estos religiosos podía ser una carga insoportable para los hombros de cualquiera que le tocase llevarlos. Habían más de 600 mandamientos en el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre Señor. Capítulo 23, verso 4 de Mateo, dice que ellos ataban cargas, fardos, bultos pesados en los hombros de personas que les era difícil llevar. Gloria al nombre del Señor. Sin lugar a dudas, Juan estaba recordando el dicho del maestro. Abro comillas, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Amén. Pero ¿por qué el maestro dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga? Cuando acabamos de hablar de que cumplir los mandamientos no son fáciles. ¿Cómo explicar entonces esto? Decimos que son difíciles y a la vez el maestro dice que es fácil y ligera la carga. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo se puede decir que las tremendas demandas de Jesús no son una carga pesada? Porque lo que el Señor nos ha colocado para llevar es una carga pesada. Es una responsabilidad muy grande. ¿Lo creen? Yo lo creo. Porque es que más de uno han fracasado en el camino. Porque lo han tomado a la ligera. No han discernido en realidad lo que es la carga de Cristo. Amén. ¿Cómo se puede decir que las tremendas demandas de Jesús no son una carga pesada? Vamos a tomar dos ejemplos el por qué no es pesado llevarla si usted aplica la palabra, la promesa del Señor a tu vida. La respuesta de dos maneras. Lo primero, es fácil llevar la carga del maestro, es fácil cumplir la palabra, es fácil vivir la palabra. Porque
Dios nunca le impone a nadie un mandamiento sin darle también las fuerzas para cumplir. A ninguno, cual también con la tentación, nadie podrá ser probado más de lo que puede. Dios al maligno le ha puesto un límite de tentación para tu vida, para mi vida, lo cual él no puede pasar de ahí. Dios sabe que usted es capaz de soportar esta tentación, pero no esta, hasta ahí lo trae. Dios sabe de que usted puede cumplir el mandato de Él hasta aquí, y Él le da las fuerzas necesarias para que lo lleve a cabo. ¿Lo cree? Yo lo creo. Señor, yo quiero agradarte. Se lo decimos constantemente al Señor en nuestras oraciones y muchas veces con lágrimas. Ayúdame, Señor, a agradarte. Porque yo en mis propias fuerzas, en mis propios razonamientos, no soy capaz de agradarte. Y Dios nos da las fuerzas necesarias para poder cumplir sus mandamientos. Amén. Con la visión, con el conocimiento de la palabra, visión, y el poder, ¿cuál poder? Del Espíritu Santo. Con la necesidad vienen las fuerzas. Tenga en cuenta eso. Tiene conocimiento de que hay que agradar a Dios, que hay que hacer esto y aquello. Ya la visión le vino, el conocimiento. Ahora el poder. Alabado sea el nombre, Señor. Viene la visión y el poder con la necesidad. Vienen las fuerzas. Como tiene conocimiento y tiene poder, con la necesidad vienen las fuerzas. ¿Cuál es la necesidad? De que nosotros somos limitados. Yo tengo la necesidad de que haya una intervención divina en mi vida, dándome fuerza, dándome poder para poderle hacer frente a aquello y lo otro, vivir la palabra, agradándole a Él. Entonces Él inmediatamente me da las fuerzas. Primera de Reyes 19, 8 al 9. Eso fue lo que le pasó a Elías. Elías en ese momento estaba debilitado y estaba huyendo a unas faldas. Y había la necesidad de ¿qué? De llevar a cabo una labor, de terminar una obra. Pero las fuerzas de Elías se habían debilitado y Dios tenía que darle un alimento. Y dice la palabra que con ese alimento que Dios le dio, caminó 40 días y 40 noches, porque largo camino le restaba a Elías. Con la necesidad viene la respuesta, vienen las fuerzas. Dios, oiga bien, amado hermano, no nos da sus mandamientos y luego se retira dejándonos a nuestros escasos recursos. Él nos dio los mandamientos, nos dio sus normas para seguir, pero también nos da las fuerzas necesarias. Ahí tenemos la armadura del cristiano en el capítulo 6, verso 10 en adelante de Efesios, lo cual tenemos que apropiarnos. Estamos escasos,
estamos necesitados. Una de esas armas, vamos a la presencia de Dios en oración, le lloramos, le gemimos, le imploramos a Dios, y Dios inmediatamente es movido a misericordia y nos extiende la mano y nos provee lo que necesitamos para hacerle frente a esa faena. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo creo. Amén. El hermano no nos da sus mandamientos y luego se retira dejándonos a nuestros escasos recursos. Porque es que nosotros tenemos escasos recursos. Y los recursos que tenemos nosotros no son lo suficiente para combatir contra el mal. Porque esto no se puede combatir contra sangre y carne, sino contra principados. Es una lucha de vida o muerte, lo cual tiene que estar involucrado las huestes espirituales. Los ángeles de Dios combatiendo a favor nuestro contra los demonios que están impidiendo el crecimiento nuestro. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. El Señor sigue allí con nosotros para capacitarnos para cumplir lo que nos ha mandado. Amén. Usted no está solo, hermano. Ay, es que ese es el espíritu del cobarde. Es que el enemigo y diario endiosando al enemigo. Están en los adulterios, en fornicaciones, y diario le están atribuyendo todo eso al enemigo. Entonces, ¿por qué no acude a Dios? Porque aquí dice muy claro que el Señor sigue allí con nosotros para capacitarnos. ¿Y para qué nos capacita? Para cumplir lo que nos ha mandado. Cuando el Señor iba por doquier y fue llamando a uno de los discípulos, los iba llamando. Ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Y por qué se llamaron discípulos? ¿Por qué se llamaron discípulos? Porque los iba capacitando, les iba enseñando. Yo no podía ser apóstoles ahí mismo. Tenían que recibir capacitación, instrucciones. Amén. Y esas instrucciones duró ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró? Duró más de 3 años. Ellos hicieron apóstoles cuando ya Cristo partió. No podían ejercer el apostolado todavía durante estaba el maestro ahí. Tenía que ejercer el apostolado cuando ya el Señor se fue. Véalo alto, porque todavía necesitaban, ya recibieron las instrucciones, ya recibieron el conocimiento pleno. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que testificar? ¿Qué era lo que tenía que hablar? Ahora necesitaban ¿qué? El poder. Capacitación en conocimiento y capacitación en el poder para hacerle frente a lo que había de venir. Y les dijo muy claro, suban al monte alto y esperad. Lo que tenían que hacer los discípulos, empezaron 500 personas y terminaron 120, pero lo que tenían que hacer en especial los discípulos para poder ejercer el pastorado, el apostolado, eran esperar, porque es que esperar no es fácil. En el esperar se desesperan muchos. 380 se fueron otra vez a sus andanzas, a sus quehaceres, y no esperaron hasta que llegó el día de Pentecostés y solamente fueron investidos 120. Alabado sea el nombre, Señor. Recibieron capacitación en cuanto al conocimiento y la práctica, porque vieron todo lo que el maestro hacía, conocimiento práctico. Y luego recibir el poder. Aleluya. Amén. Amén. Poder. Mateo 28 o 20. Amén. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Le dijo Cristo a los discípulos. Amén. Pues lo que es imposible para nosotros se nos hace posible con Dios.
Amén. ¿Qué fue lo que más combatió el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que más combatió? ¿Qué cree usted que fue lo que más combatió el apóstol Pablo? Lo que a él lo mantenía humillado en la presencia de Dios, hablemoslo de esa manera. Y yo me atrevo a decirlo de esta manera. Lo que más combatió y tenía el apóstol Pablo ahí humillado en la presencia de Dios era su carnalidad, la carne. Porque es que esta carne, ¿sabe por qué esta carne hay que combatirla día y noche? Batallarla día y noche, bombardearla día y noche. En oración, en ayuno, en estudio de la palabra. Usted esta carnalidad, esta inmundicia, la debilita estudiando la palabra, la debilita en oración, la debilita ahí en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es que esta carne no está glorificada, está vivita. Y para acabar de completar esta carne está enferma. Y la enfermedad la satisface con pecado, con lo del mundo. Que porque usted es cristiano, usted es cristiano, pero es que esta carne todavía no es cristiana. Esta carne todavía no. Sí, Señor. Usted tiene que mantener esta carne patinaneada. Porque dele rienda suelta un poquitico y verá a dónde lo lleva. Suéltela un poquitico. Suéltela. Por eso el Señor dice muy claro allá en el libro de Efesios que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales no son nuestros sino de Dios. Amén, aleluya. Así es. Esta carne tenemos que tener cuidado porque esta carne, este cuerpo es de Dios, morada del Espíritu Santo. Y si usted no lo sabe controlar, hermano del alma, saca al Espíritu Santo a las patadas de ahí de su cuerpo. Y ahí ya viene la hecatombe para tu vida. Por eso el Señor dice muy clarito en el libro de Primera de Corintios que el que destruya este templo, Dios lo destruirá. ¿Y cómo se destruye este templo? Muy fácil, con inmoralidades sexuales. Llámese porneia o moichella. Si usted no lo sabía. Porneia, inmoralidades sexuales tales como masturbación, fornicación, pedofilia, pornografía, etcétera, etcétera. Y moichella, infidelidad matrimonial, jugársela al cónyuge. Hay que tener cuidado. Estoy hablando con claridad porque no le estoy hablando a niños chiquitos de teta. La niña tiene que cuidarse de la porneia, porque el mundo le está llamando. La joven tiene que cuidarse de la moichella. El joven tiene que cuidarse de la porneia. La señora tiene que cuidarse de la moichella. Yo tengo que cuidarme de la moichella. Pues lo que es imposible para nosotros, se nos hace posible con Dios. Señor, esta carne se me levantó como alborotada. Pero yo te quiero agradar, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Quiero que tú te glorifiques y que el Espíritu Santo purifique esta carne. Me purifique. Me dé la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ya vimos, hermano, el primer punto. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Para poder vencer esta carne al mundo,
Y viene la segunda parte. Una gran verdad. El verdadero amor el verdadero amor. Nuestra respuesta a Dios debe ser la respuesta del amor. Yo obro, actúo porque amo a Dios. Me guardo del mundo, me guardo de las inmundicias del mundo porque amo a Dios. Amén. No hay deber demasiado molesto ni traer demasiada pesada carga para el amor. Ojo bien con esto. No hay deber demasiado molesto ni traer demasiada pesada carga para el amor. Si usted ama, el amor puede llevar la pesada carga los kilómetros que sea y no siente la carga porque usted ama. Viene el ejemplo de un niño. Si usted ama, hermano, usted no le es difícil vivir los mandamientos. No, yo me guardo del adulterio, me guardo para mi esposa, primeramente me guardo para Dios, me guardo para mis hijos, me guardo para aquello, y guardo el testimonio para la gloria de Dios, para no embarrarla, porque yo amo a mi Señor. Y lo hace. Gloria al nombre de Cristo. Amén. En aquellos tiempos en que no había transporte escolar, un peregrino se encontró con un muchacho. Alabado sea el nombre, Señor. Que iba a la escuela llevando a sus espaldas a otro chico más pequeño que estaba impedido y no podía andar. Va el hombre acá cuando se encuentra ese espectáculo. Un chiquillo llevando a otro en la espalda rumbo a la escuela. El que llevaba la espalda era inválido. No podía andar. Mire lo que es el amor. Si usted ama, la pesada carga no se hace carga. El extraño le preguntó al chico: ¿le llevas a la escuela de esta manera todos los días? Usted todos los días tiene que llevar la carga del Señor que le ha impuesto. Es verdad, yo la estoy llevando. Gloria al nombre del Señor. El chico le contestó que sí. Todos los días llevo a ese chico a mis espaldas a la escuela. Eso es una carga muy pesada para ti, le dijo el extraño. Gloria al nombre de Cristo. Y dijo el joven, el muchachito llegó y dijo: no es una carga, es mi hermano.
Lo que estoy llevando ahí encima es mi hermano, no una carga. Lo que estamos llevando no es una carga, es los mandamientos de Dios, los cuales no son pesados, porque tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso. Si estuviéramos solos llevando esa carga, no seríamos capaces. Pero no estamos solos. Él nos ha equiparado, nos ha dado todas las provisiones, nos ha dado todas las herramientas para poder cumplir su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Así debe pasar entre nosotros y Cristo. Como este joven que llevaba todos los días ese niño, ese hermano a espaldas, lo cual para él no era una carga, sino que era su hermano, porque lo amaba. Así debe de ser entre nosotros y Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué son los mandamientos de Dios para nosotros? Son un privilegio. Un privilegio y una oportunidad para demostrar nuestro amor para con el Señor. No vivo los mandamientos para ser salvo, porque miserable fuera yo el decir que vivo la palabra para ser salvo, porque no podría nunca alcanzar la salvación al vivir en obediencia, porque nunca alcanzo la perfecta obediencia. Siempre fallamos. Cuando no es de una parte es de la otra, pero fallamos. Pero gloria a Dios por esa misericordia, que aunque fallamos, Él nos ha dado una puerta de salida, de escape, para no ser castigado. Abogado tenemos para con Él. Fallamos y vamos a Dios a través de ese abogado. Él aboga por nosotros, porque vamos a mirar algo maravilloso que el creyente tiene que tener muy en cuenta. Por eso la fe que habla aquí, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquí se tiene que creer en la encarnación, y que el Señor se encarnó, se humanó, tomó nuestro lugar para entendernos, para comprendernos. Por eso Él nunca nos juzga a la ligera. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Los mandamientos son difíciles, pero no son gravosos. No son pesada carga. Porque Cristo nunca le impone a nadie un mandamiento sin darle las fuerzas para cumplirlo. Jovencita, hermano del alma, lo que Dios te ha impuesto no es lo que usted no pueda llevar. Y si Él te ha dado un mandamiento, Él te da las fuerzas para que lo pueda cumplir. Y un mandamiento nos provee de otra oportunidad de demostrar nuestro amor hacia Dios. Pasaron los años y cada año tiene que ser aprobado por Dios cuando Él pueda decir de nosotros: tengo en ti complacencia. Él sabe que esto no es fácil. Él sabe que esto no es fácil, porque Él lo vivió aquí en carne propia. Jesús fue tentado en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que hace que el cristiano fiel y verdadero triunfe
¿Qué es? Mire lo que hace que el cristiano fiel y verdadero triunfe. No es tu mucho conocimiento de la palabra. No es porque seas un predicador de la palabra. No es porque usted ore mucho. No es porque usted sepa muchos textos de las Sagradas Escrituras, no. Eso es bueno. Eso forma parte de la vida del cristiano. Pero por eso no somos cristianos triunfantes. El versículo 4 y 5 dice, ahí está lo que hace que el verdadero cristiano triunfe. Mire lo que dice esta versión. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? El que ora mucho. El que sabe mucha Biblia. El que predica mucho. El que pasa 2, 3 horas, 4, 5 horas de rodilla. Los que se meten 3, 4, 5, 8, 10 días, 15 días en ayuno y terminan el ayuno y caen en fornicación. Se meten en 20, 30 días en ayuno y se roban una misión. Convocan a la iglesia al ayuno para tener ellos unción, sabiduría de parte del diablo para hacer las trampas en la misión. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que ha sido engendrado. Amén. Nosotros sabemos que Jesús viene de Dios. Nosotros sabemos que Jesús viene de Dios el Padre. No es el mismo Padre. Viene de Dios el Padre. Fue enviado por Dios el Padre. Esto debe estar en el verdadero cristiano. La fe en la encarnación del Hijo de Dios. Él fue encarnado. Y al ser encarnado, mi fe es que Él tomó mi lugar. Amén, amén. Y yo venzo al mundo no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo hizo por mí. Tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Aleluya. Juan identifica esta fe conquistadora con creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo. No es el Padre, es el Hijo de Dios. No es el mismo Padre, es el Hijo de Dios. Amén, amén, así es. Fue enviado por el Padre, yo amén. Creo en Él. Yo también. Yo creo que Jesús fue enviado por el Padre. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa la palabra Hijo de Dios? Lo que enardeció, lo que les dio ira a los judíos. Lo cual lo persiguieron para matarlo hasta que lo lograron. Porque la palabra Hijo de Dios, según entendieron los judíos, según lo describe la palabra, ¿por qué se enardecieron los judíos? Es porque Hijo es igual al Padre. Es coigual. El Hijo tiene las mismas características del Padre.
son de la misma esencia, aunque son diferentes en persona. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Es la fe en la encarnación. ¿Por qué ha de conferir en la victoria? ¿Por qué ha de conferir la encarnación en la victoria? O sea, otorgar en la victoria. Si creemos en la encarnación, eso quiere decir que creemos que Jesucristo entró en el mundo y asumió nuestra vida humana. Tomó forma humana, asumió la forma humana, se humanó. Dejó la gloria de Dios el Padre. Dejó de ser igual a Dios allá en su gloria y se despojó de su gloria y se humanó, se humilló, tomó forma humana. Eso creo yo que sucedió con Jesús, y amén. Esa es la fe que vence al mundo. Amén. Si eso fue lo que hizo, quiere decir que le importaba tanto la humanidad como para el echarse sobre sí las limitaciones. Aleluya. De la misma. Se limitó en lo humano. Se echó sobre sí las limitaciones humanas. Que es el acto de amor que sobrepasa el entendimiento humano. No podemos entenderlo, no lo podemos discernir con facilidad en nuestra mente finita. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, siendo Dios, se despojó de su gloria y se humanó por amor a nosotros? Se sometió, se echó todas las limitaciones de la raza humana encima. Fue limitado al tiempo y al espacio. Por eso él dijo cuando fue a partir a la eternidad: alabado sea el nombre del Señor. No os dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros aquel que no tiene limitaciones. Yo tengo limitaciones. Este cuerpo humano me limita a estar a la vez en todas partes, pero el Espíritu Santo que ha de venir estará en todas partes a la vez. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Si Dios hizo eso, quiere decir que toma parte en todas las diversas actividades de la vida humana. Tomó todas las diversas actividades de la vida humana. Tomó parte en todas las diversas actividades de la vida humana. Y conoce por experiencia los muchos dolores, pruebas y tentaciones de este mundo. Por eso, Él asumió el lugar de abogado. Él tomó el lugar de abogado. Hijitos, estas cosas os las escribo para que no pequéis. Pero como si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a Jesús el justo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Y conoce por experiencia los muchos dolores, pruebas y tentaciones de este mundo. Esto nos dice que Dios comprende perfectamente todo lo que nos sucede y que Él está involucrado en la empresa de vivirlo con nosotros. Por eso Él no nos dejará nunca solos. Él nos dio mandamientos.
Nos dio estatutos, decretos y ordenanzas en el Nuevo Testamento para cumplir. Pero solo no podemos. Por eso Él no nos deja solos. Porque estamos rodeados en dolores, pruebas y tentaciones diferentes, los cuales humanamente solo no podemos vencer. Entonces Él se involucra en la empresa de vivirlo con nosotros. Amén. La fe en la encarnación es la convicción de que Dios comparte y se preocupa y se identifica con nosotros. Cuando tenemos esa fe, se producen varios resultados, tales como, vamos a mirar en el próximo segmento, los resultados que se producen al tener esta fe en la encarnación del Hijo de Dios. Y le adelanto un poquitico. Uno de los resultados, el de tener esa fe en la encarnación de Cristo, es: tenemos una defensa para resistir las infecciones del mundo. Vamos a hablar de las infecciones del mundo. Y esto es hermoso. Al usted tener, hermano del alma, la fe en la encarnación, en el Hijo de Dios, en que Él se humanó, usted tiene una defensa para resistir las infecciones del mundo. Porque el mundo está infectado. El mundo está lleno de virus, espiritualmente hablando, que afectan nuestra salud espiritual y nos matan. Tiene el mundo muerto en sus delitos y pecados por esas infecciones. Con la ayuda del Todopoderoso, si el Señor no ha venido por la iglesia, en el próximo segmento hablaremos de estas defensas para los que tenemos esa fe en la encarnación. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias